empresas que están empezando que veo que hasta ahora empezamos la grabación, pero ya nos están escuchando todos. ¿Qué va a pasar entonces con estas empresas que están llegando al ecosistema o que ya hicieron una inversión? O peor aún, que están allí buscando inversores, buscando crecer, porque evidentemente, y acabo precisamente de llegar del Congreso de Andicom, allí me di cuenta que sin inversión no hay tecnología, no hay nada. Y que la inversión pasa también por la seguridad jurídica y la seguridad económica que puedan tener las empresas, tanto nacionales como extranjeras, cuando vayan a incursionar en un país. Entonces, por eso tenemos dos invitados maravillosos hoy. Tenemos a Catalina Hoyos, que es probablemente una de las personas que más conoce derecho tributario en nuestro país, fue presidente de la Asociación de Abogados Tributaristas, es socia de Godoy Hoyos y además, y acá voy a hacerte una cuñita un poco, apareció Catalina en el último ranking de Chambers and Partners en la banda uno de abogados tributaristas en Colombia y esto es, créanme que es muy, muy complejo y de lo cual nos sentimos demasiado orgullosos en algo de tenerte en la asociación y en la junta. Y por otro lado, pues tenemos a Carlos Álvarez también, un abogado que incursiona en temas de legal tech con mucho éxito, asesorando empresas tanto en Colombia como en Estados Unidos y en otros lugares de Latinoamérica, también muy conocedor de los temas tributarios, quien ha analizado de una manera muy profunda esta reforma que también nos va a acompañar aquí. Carlos es también miembro de la Junta Directiva de ALCO y bueno, sin más, tanto las personas que están ya en los escenarios virtuales como los que están acá en el piso noveno del edificio de innovación de la Universidad Sergio Arboleda, pues les damos la bienvenida a este evento tan ilustrativo y bueno, Catalina y Carlos, el público es todo suyo y absolutamente agradecidos de tenerlos aquí. Bueno, muchas gracias, Germán. Hola a todos. Hola, Carlos. Comienzo haciendo acá una pequeña presentación antes de que nuestro también copanelista de lujo haga una cantidad de sensibilidades y observaciones que tiene que hacer muy importantes para la reforma tributaria. Yo quiero comenzar con algo que acaba de mencionar Germán, y es, nosotros no podemos olvidarnos de que en los últimos años Colombia ha tenido un ambiente supremamente innovador, es un ambiente donde tenemos muchas startups que están desarrollando una cantidad de emprendimientos supremamente innovadores, unos emprendimientos que han venido jalando, además en gran parte la generación de empleo, que han jalado la economía y que en definitiva nos han puesto en un puesto privilegiado en América Latina. Y eso no se nos puede olvidar, porque cuando desarrollamos políticas públicas y particularmente cuando diseñamos políticas fiscales, pues tenemos que, ante todo, cuidar lo que está bien. Cuando uno va a hacer cambios, pues obviamente uno quiere cambiar lo malo, pero al lado de cambiar lo malo, yo creo que uno tiene que tener muchísimo cuidado con las cosas que funcionan. Y pues desafortunadamente, como veremos, esta reforma tributaria afectaría de una manera transversal a todas las startups. Las afectaría en los momentos en que reciben inversión, digamos que por la vía de sus socios también, ya vamos a ver más adelante. Las afectaría en los momentos en que también sus socios deciden entrar o salir a vender sus emprendimientos. Las afectaría durante su vida, porque nosotros veníamos de un sistema tributario que premiaba a esos emprendimientos, o no los premiaba, tenía en cuenta que finalmente estamos hablando de unas empresas que son altísimas en riesgo, que están sometidas a una altísima incertidumbre, y en esa medida digamos que hemos tenido un sistema tributario que les ha dado como un impulso, como una ayuda, y todo eso pues se nos acabaría. Afectaría a aquellas personas cuando reciben también las distribuciones de sus rendimientos. Y en general,
afecta de manera, como ya dije, transversal a las startups en todos sus momentos. Carlos hizo unos cálculos bien interesantes que vamos a ver a lo largo de la presentación y que van a mostrar definitivamente cómo este proyecto de reforma tributaria nos va a afectar en esta materia. Aquí esto es como digamos que un resumen de lo que vamos a ver. Vamos a hablar de aspectos generales del proyecto de reforma, vamos a hablar sobre la limitación y derogatoria de beneficios tributarios, un capítulo que es muy importante porque, como les decía, veníamos de una regulación que le daba un empujón a muchos emprendimientos y pues que ya vienen a desaparecer como proyecto, como parte del paquete que sería aprobado si llegare a aprobarse como está en este momento. Y por último, pues vamos a hablar de unas conclusiones y de un resumen de todo lo que hayamos visto. Comencemos con el problema del impuesto sobre la renta y complementarios. Y comenzamos con el tema de personas jurídicas nacionales y extranjeras, que es tan importante también en esta materia. Cuando nosotros miramos la tarifa general del impuesto sobre la renta, ella se mantiene esa tarifa única y general del 35%, digamos que en eso no hay modificaciones, pero aquí es importante tener en cuenta que cuando se va a diseñar la tributación de la sociedad, pues uno tiene que tener en cuenta el esquema de la sociedad y del socio. Si yo voy a invertir en una sociedad, pues al final la carga impositiva de esa sociedad y la carga impositiva que a mí me apliquen sobre los dividendos es lo que va a generar al final un paquete completo, por lo menos de tributación en ese nivel sociedad-socio. Obviamente al lado de eso tenemos otros tributos que me afectan, pero ese nivel sociedad-socio es el que me va a determinar también cuál va a ser esa carga tributaria. Entonces, si bien se mantiene esa tarifa del 35%, pues ya vienen a presentarse unos cambios bien importantes, ¿sí? Hay unas modificaciones. Entonces, comenzamos con modificaciones a la base gravable. Entonces, hay en la reforma tributaria unas propuestas de cambiar algunos esquemas que generan descuentos de impuestos. Aquí comenzamos con el descuento del impuesto de industria y comercio. Siempre ha habido una gran discusión sobre qué hacer con el impuesto de industria y comercio, porque ese es un impuesto que grava a los ingresos brutos. Grava a los ingresos brutos de aquellas personas que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios. Obviamente aquí pues entran todas las startups. Y siempre se ha entendido que si bien ese es un impuesto que es pagado a los municipios, pues efectivamente entra en un profundo choque con el impuesto sobre la renta, porque al final, sin ni siquiera tener en cuenta cuáles son mis utilidades, entra a gravar mis ingresos brutos. Y por eso en las últimas reformas y como producto de las conclusiones de comisiones de expertos, las comisiones de expertos que han venido orientando nuestras reformas tributarias, se había dicho que lo importante era generar un descuento del ICA, es decir, que yo pudiera tomar ese impuesto y restárselo a mi impuesto de renta. Y eso, digamos que se había venido haciendo paulatinamente, ya eso se elimina por completo y pasa a ser sencillamente un impuesto deducible, ¿sí? Entonces, aquí ese que es un costo que pesa significativamente en las empresas, pues ya se pierde un 15% que corresponde al diferencial de tarifa entre la deducción y el descuento. Entonces, ese primer cambio importante. El segundo cambio importante, la modificación a la tarifa de ganancias ocasionales. Aquí también es importante hablar de un poco de historia, porque en Colombia esta tarifa de ganancias ocasionales por mucho tiempo fue una tarifa alta, prácticamente como la que propone el proyecto de reforma tributaria, ¿sí? Pero cuando era ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, director de impuestos, Juan Ricardo Ortega, ellos dijeron, y también como producto de sus asesores, dijeron, mire, ese es un impuesto, el de ganancias ocasionales, el que grava esas, comillas, utilidades extraordinarias, están definidas en el estatuto tributario, pero digamos que para que lo tengan en mente, es como esas ganancias que yo percibo una vez, vendo mi casa una vez, no la vendo todos los días,
vendo las acciones de mi compañía una vez, no las vendo todos los días. Ese impuesto no lo pagaba prácticamente nadie cuando teníamos una tarifa alta. ¿Y por qué la gente no lo pagaba? Pues porque era muy alto. Y cuando los impuestos son muy altos, la gente hace piruetas para no pagar los impuestos, ¿sí? En el caso de las operaciones empresariales, pues las empresas se dedicaban a hacer una cantidad de construcciones, de operaciones supremamente complejas que en últimas tendieran o a bajarle lo máximo posible al impuesto o a zafarse del impuesto de ganancias ocasionales. Entonces ellos dijeron, bajemos ese impuesto al 10% y bajemos el impuesto al 10% a ver si lo hacemos más eficiente. Y a partir de ese momento ya a las grandes empresas se les olvidó que tenían que hacer planeación tributaria, ya dijeron, pues una tarifa al 10% por una ganancia extraordinaria es una tarifa razonable, es una tarifa súper cómoda, es digamos que justa frente al Estado, y el impuesto a ganancias ocasionales se sextuplicó a partir de esa disminución de tarifa, ¿sí? En impuestos existe una teoría que ha sido demostrada a lo largo del tiempo, que es la curva de Laffer, y es en la medida en que hay incrementos en las tasas de impuestos, el recaudo ya llega a un punto en que el recaudo se vuelve óptimo y luego el recaudo comienza a caer. Ya la gente o no cree o no confía o sencillamente se va o comienza a hacer piruetas para no pagar los impuestos. ¿De acuerdo? Aquí se sextuplicó. El director de impuestos el otro día estaba diciendo que se había sextuplicado porque las empresas habían salido a hacer readquisiciones de acciones. Eso no es cierto. No es tan fácil hacer readquisiciones de acciones y pues miremos estadísticamente si eso fue el grueso del recaudo en este país. Verdaderamente la gente comenzó a pagar por las ventas de sus casas, comenzó a pagar por las ventas de sus empresas, comenzó a pagar por las reorganizaciones de una manera muy pacífica sin necesidad de entrar en mecanismos de planeación tributaria tendientes a eludir ese impuesto. Aquí, para personas jurídicas nacionales o extranjeras, se establece una tarifa única del 30%. Ojo, estamos hablando de personas jurídicas nacionales, también para extranjeros. Para el caso de personas naturales, como vamos a ver, o sea, las personas corrientes pues van a tener otra tarifa de ganancias ocasionales que puede llegar a ser mucho más onerosa que este 30%. No sé si tú ahí, Carlos, tengas algún comentario hasta ahí, sobre lo que hemos dicho. No, creo que vamos muy bien. Listo. Luego tenemos, digamos que en materia de impuestos sobre la renta y complementarios de personas naturales. Aquí nosotros veníamos calculando el impuesto sobre la renta de personas naturales sobre la base de cédulas, entonces, o hemos tenido varias cédulas, entonces separamos las cédulas, establecemos un impuesto por cada una de esas cédulas, las calculamos de manera independiente y en algunos casos ellas tienen tarifas independientes. Entonces, por ejemplo, la cédula de dividendos tiene unas tarifas diferenciales, la cédula de ganancias de capital, como vimos, tiene una cédula independiente, ya la cédula de otras rentas tiene cédulas también independientes. Aquí prácticamente se siguen depurando de una manera independiente, pero al final todas se suman para gravarse a la tarifa general del impuesto sobre la renta de personas naturales, que es una tarifa progresiva que puede llegar perfectamente al 39%. Entonces fíjense que aquí ya me meten todas en una sola bolsa. La tesis que nos están vendiendo es que eso le da neutralidad a los tributos porque está muy mal que existan operaciones o que existan, que existan operaciones que tengan tarifas distintas o que haya hechos económicos con tarifas distintas, pero eso es lo que sucede en el mundo. Yo no le puedo dar a todos los hechos económicos las mismas tarifas porque obviamente también tengo que diseñar políticas fiscales. No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo entro a grabar las acciones que cotizan en bolsa de valores y que tengo unos inversionistas extranjeros que tienen un portafolio y están mirando a ver cuál país le da unas mejores tasas impositivas para ver en cuál invierten. No es lo mismo eso. Yo no puedo decir, ay, no, pues todos paguen 35%, pues porque seguramente ellos van a decir, listo, chao, pues entonces no te invierto allá. Tampoco puedo tratar, digamos que igual ganancias que son meramente extraordinarias.
Digamos que hay una serie de diferencias que se dan universalmente. Eso el tema de la neutralidad, todos paguemos lo mismo, eso no se da en ninguna parte, por razones de equidad y también por razones de diseño, ¿sí? Entonces, eso número uno. Número dos, encontramos una modificación, no digamos que dentro de esto, una modificación a la renta exenta laboral del 25%. Nosotros tenemos un límite vigente que al año está más o menos en 109 millones y de acuerdo con el propuesto, ese límite de esa renta exenta laboral del 25% pasaría a un tope de 30 millones. Fíjense que hay una disminución sustancial de esa renta exenta, ¿sí? También hay unos topes a las rentas exentas y a las deducciones especiales imputables a esa cédula, que la norma dice que no pueden exceder del 40% del resultado anterior, pero esos topes pasan de 3.800.000 mensuales, no, perdón, pasa de... Es una cuarta parte. Sí, es una cuarta parte, aquí falta la cifra gruesa, y pasa a una cuarta parte, es decir, teníamos unos topes mucho más altos que vienen a ser disminuidos con ocasión del proyecto de reforma tributaria. Aquí solamente para que se hagan a una idea, esto es un cuadro que preparó mi equipo de trabajo y que muestra una comparación de cuál sería la diferencia en el impuesto anual a partir efectivamente de las personas que ganan 10 millones de pesos. Recuerden que siempre nos han dicho que las personas que ganan por debajo de 10 millones de pesos no se van a ver afectadas, las que ganan por encima de 10 millones de pesos sí se van a ver afectadas. Y aquí este cuadro muestra dos escenarios, uno con planeación tributaria y otro sin planeación tributaria. Con planeación tributaria es que estamos comparando, o sea, ese diferencial se está dando bajo un supuesto en el cual yo asumo que la persona hasta ahora está utilizando la totalidad de beneficios que trae la ley y que una vez que se apruebe el proyecto de reforma tributaria va a seguir también utilizando la totalidad de los beneficios que le dé pues la nueva ley, ¿de acuerdo? Aquí comenzamos a ver, para las personas de 10 millones de pesos no hay cambio. Ya para una persona que gana 15 millones de pesos, la diferencia en el impuesto anual haciendo planeación va a ser de 6 millones de pesos, la que gana 20, la diferencia va a ser de 12.523.000 pesos, la que se gana 25 va a haber una diferencia de 21.504.000 pesos, la que se gana 30 millones va a tener una diferencia de casi 30 millones también, anuales, la que se gana 60 va a tener una diferencia de 48 millones, o casi 49, y la que se gana 110 va a tener una diferencia de 53, de casi 54 millones de pesos. ¿De acuerdo? Un segundo. Dale. Fíjense, miren una cosa que es interesante. El efecto que da esa línea morada que es diferencia en impuesto anual, si lo relacionamos con el ingreso, en esas cifras que vemos ahí, el punto donde es más alta la relación, es decir, donde la diferencia en el impuesto anual se come más proporcionalmente sobre el ingreso que tiene la persona, es en el rango como de los 30 millones de pesos. O sea, es como entre los 30 y los 40 millones de pesos donde es el punto, el 40 millones de pesos es el punto en donde el impacto de la reforma tributaria pega más fuerte al sujeto. ¿Ven? Es decir, una persona que gana 30 millones de pesos, el impuesto, la modificación del impuesto le va a comer aproximadamente un salario más al año, ¿sí? O sea, va a tener que meterse la mano al bolsillo de un salario al año para poder pagar los impuestos que le corresponden en solamente impuesto de renta, sin tener en cuenta impuestos de patrimonio, que no lo hemos visto, y sin tener en cuenta otro tipo de impuesto de renta también, pero de dividendos, por ejemplo, que luego lo podríamos ver como todo suma, ¿sí? Ya cuando el ingreso se incrementa, una persona que tiene un salario de 110 millones de pesos, ¿sí? El impacto de la reforma tributaria proporcionalmente es menor. Supuestamente nos decían que a los que le iban a pegar fuerte no era a los que se ganaban 10, 20 millones de pesos, sino era al club.
y mencionaba el club entre comillas. El club eran las personas de 100, 200 millones de pesos de ingreso, pero el club, entre comillas, realmente no está siendo tan impactado proporcionalmente. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Es que también llega un punto en el que el impuesto pues se vuelve proporcional, porque pues obviamente yo no puedo seguir incrementando tarifas, ¿sí? Entonces pues ya cuando tenemos gente verdaderamente rica, pues el impacto sí, el impacto siempre va a ser menor. O sea, realmente son esos segmentos los que más se ven afectados. Acá abajo mostramos sin planeaciones, la gente no tenía la posibilidad de ahorrar en pensiones voluntarias, que no tenía, sino que toda la plata que entraba le salía, y suponiendo que pase lo mismo con el proyecto, obviamente el impacto de la reforma disminuye. Sí, acá estamos hablando ya de 3 millones, 9 millones, 13 millones, 18 millones, 26, 30 millones digamos que para la persona que gana 110 millones de pesos. Pero aquí nosotros también creo que también tenemos que mirar cuál va a ser el impacto en el ahorro que puede tener esta reforma, porque también si nosotros diseñamos unas políticas en las que ese tipo de incentivos al ahorro se desdibujan, ya se van, pues obviamente la gente no va a tener tanta necesidad o no va a querer invertir, por ejemplo, en fondos de pensiones, no va a querer invertir en vivienda o no va a estar tan incentivada a hacer ese tipo de inversiones, y obviamente pues eso también puede pegarle duro a la economía de una manera clara y no tan indirecta, ¿sí? Porque esos pueden ser efectos que se vean en muy corto plazo. Aquí está el impacto cuantitativo, fíjense que ahí en todos los escenarios, o sea, ustedes ahí ven en verde una tasa efectiva con reforma tributaria con planeación tributaria, en azul la tasa efectiva sin reforma con planeación tributaria, y la roja y la morada ya son también con reforma y sin planeación tributaria. En todos los casos vemos obviamente una trepada en los impuestos de esas personas que ganan más de 110 millones de pesos, ya con esos comentarios tan importantes que hizo Carlos en la tributación de todas estas personas. ¿Sí? No sé si quieras puedo hablar de esta, del impuesto complementario de ganancias ocasionales. Dale. Ok. Ya vimos cómo se modifica el impuesto de ganancias ocasionales para las sociedades nacionales extranjeras, que sube del 10% al 30%. ¿Okay? Para nuestro efecto de LegalTech, en donde nos puede pegar las ganancias ocasionales es en el momento en que realizamos la inversión. Es decir, hacemos una inversión en una sociedad de LegalTech, compramos acciones. Si vendemos las acciones a los 6 meses, pues ahí no tenemos ganancia ocasional. El estatuto tributario nos dice que tenemos ganancia ocasional cuando han pasado por lo menos 2 años contados a partir de la fecha de compra. Después de pasar esos 2 años, dejamos de tener un ingreso que se grava como impuesto de renta y empezamos a tener un impuesto que se grava como ganancia ocasional. Hoy en día ese ganancia ocasional es el 10%, mientras que el impuesto de renta es una tarifa que es diferencial porque hay proporcionalidad en la tarifa en personas naturales. Va desde el 0% al 39%, mientras que en sociedades nos mantenemos en el 35%. Entonces, en ganancia ocasional, sociedades quedan tributadas al 30%, personas naturales quedan tributadas ya no al 10%, sino a la misma tarifa que se le aplica a su impuesto de renta, es decir, entre el 0 y el 39%, que depende, esa tarifa depende del nivel de ingresos. Con un agravante que quiero ahí, y perdóname que te interrumpa, y es que como lo siguen catalogando como un impuesto de ganancias ocasionales, yo no lo puedo afectar con otro tipo de gastos. Solamente lo puedo afectar con pérdidas ocasionales, y eso ya puede terminar haciendo la situación mucho más difícil, mucho más gravosa para la persona. Sí. Perfecto. Hay unas modificaciones de las ganancias ocasionales exentas, ¿sí?
Sí, ahí están relacionadas, pero realmente no nos vienen mucho al caso porque se refieren a ganancias ocasionales exentas cuando se reciben indemnizaciones por seguros de vida y el resto son ganancias ocasionales en el momento de obtener una herencia o legado, ¿sí? Es decir, por causa de muerte o en donaciones intervivos o transferencias a título gratuito por cualquier concepto. ¿Okay? Esos son los casos de ganancias ocasionales que generan ganancias ocasionales exentas. ¿Ya? Hay modificaciones, pero en general eso no nos afecta al Legal Tech. En donde nos puede afectar al Legal Tech realmente es en la enajenación de acciones, cuando la enajenación sucede pasados 2 años después de la fecha de adquisición. ¿Okay? Y la tarifa, como les digo, personas naturales residentes en Colombia se incrementa del 10% a una tarifa que oscila entre el 0 y el 39%. Personas naturales no residentes tienen la misma tarifa que se le está aplicando a sociedades nacionales y extranjeras del 30%. ¿Okay? Espera un segundo. Entonces, un punto aquí que puede ser importante tener en cuenta es una persona natural que tenga un ingreso ordinario de tal magnitud que tenga una tarifa de renta marginal del 33% o más, es decir, superior al 28%, esta norma lo que le está diciendo es, usted va a tener una ganancia ocasional menor si se instala fuera del país que si sigue viviendo en Colombia. Si sigue viviendo en Colombia va a tener una tarifa del 33, 35, 39% para estas ganancias ocasionales, mientras que si usted se instala fuera de Colombia va a tener una tarifa del 30%. ¿Okay? Eso es más o menos, o sea, es triste, pero el mensaje de la norma es, las personas ricas, váyanse del país. Las personas que no son tan ricas, esos son los que queremos viviendo aquí. ¿Sí? Sí, ese siempre, digamos, que ha sido la razón por la que también en el diseño de sistemas tributarios en el mundo se cuida tanto las rentas de capital. Puede que nosotros encontremos países que tengan tasas de tributación importantes, pero no se nos puede ir la mano, porque las rentas de capital tienen una característica súper importante y es su movilidad. Los trabajadores no pueden hacer planeación tributaria. O sea, si una persona es trabajadora, pues recibe su sueldo, le ponen la reforma, le van a hacer las retenciones de ley. Pero un empresario sí puede decidir irse, puede decidir tomar otro tipo de decisiones de inversión, puede escoger entre distintos ecosistemas, entre distintas jurisdicciones, entre distintos portafolios. Por eso hay que, y eso se llama, hay un libro que se llama El delicado balance, ¿sí? Y es un libro que se refiere precisamente al diseño de políticas fiscales. Tiene que haber un delicado balance de tal manera que yo no salga a espantar la inversión. Que eso es lo que puede pasar, sobre todo con una propuesta como estas, en la que estamos jugando deportes extremos, ¿sí? Porque también cuando estamos practicando deportes extremos, y por el deporte extremo yo llamo pasar de un extremo al otro, ¿sí? Hay que medir impactos, hay que pensar, porque puede que el gobierno tenga el control sobre las tarifas, pero no tiene el control sobre las bases. Y eso es lo que ellos no han querido ver. Tienen el control de las tarifas, pero no tienen el control de las bases. Control sobre las bases lo siguen teniendo los empresarios. Y no me estoy refiriendo ni a que van ni a que eludan, sino que se van, que van a invertir otra parte, que no quieren estar aquí, que deciden irse a unos ambientes mucho más acogedores, mucho más apropiados para sus decisiones de inversión. Nadie tomando una cantidad de riesgos como lo hace un empresario se va a quedar pues con una tajada del 15%, del 20%, pues pasa gracia, volvámonos todos empleados o vámonos a otra parte y ya, como dicen algunos, apague y vámonos. Otro punto importante es el impuesto permanente al patrimonio, que ya uno dice impuesto permanente al patrimonio, y pues eso es lo primero que llama la atención, y llama la atención porque
lo que habíamos tenido tradicionalmente era así, pues son impuestos al patrimonio de carácter esporádico. Desde la perspectiva también de la literatura, no son impuestos tan queridos. Últimamente, pues sí, muy queridos. ¿Para qué? Pues se han implementado en muchos países, no vamos a decir que no, no de una manera tan agresiva ni permanente como lo ha hecho Colombia, pero sí otros países lo han hecho. Pero en la literatura lo que se dice es, oiga, si usted ya ha grabado la renta en el momento de su percepción, ¿sí? Volverla a grabar con un impuesto al patrimonio, pues eso sí genera un sobregravamen que también puede afectar esas decisiones de inversión. Hay otros, y pues aquí se toma, digamos que uno de los teóricos del impuesto al patrimonio es Piketty, economista francés, lo que dice, esa es una forma muy eficiente de generar distribución de riqueza, pero nuevamente también hay que tener cuidado con ese balance delicado para evitar que eso genere efectos o externalidades que no queremos a mediano, corto o largo plazo. Aquí, ¿quiénes serían los sujetos pasivos? Las personas naturales residentes colombianas y las sucesiones de residentes en Colombia, las personas naturales extranjeras sobre el patrimonio poseído en Colombia, ¿sí? Y las sociedades extranjeras no declarantes, bueno, y las sociedades extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta, las que son declarantes pues obviamente entran en otra categoría, por rubros distintos a cuentas por cobrar, acciones e inversiones de portafolio y leasing financiero debidamente registradas cambiariamente, ¿sí? Digamos que en últimas seguimos la onda del último impuesto al patrimonio que habíamos tenido. Antes, al principio nosotros teníamos un impuesto al patrimonio que cobijaba tanto a las personas naturales como jurídicas. Ahora tenemos un impuesto que primordialmente grava a las personas naturales, o sea, lo que se dice es la persona natural finalmente la que está detrás, la que tiene la riqueza, y excepcionalmente, obviamente, gravamos a los extranjeros por esos patrimonios poseídos en Colombia bajo ciertas condiciones que están establecidas en la ley, ¿sí? Se habla de un hecho generador por la posesión al 1 de enero de cada año de un patrimonio líquido igual o superior a 2.700 millones de pesos. En la práctica se comienza a pagar el impuesto a partir de los 3.000 billones si tenemos en cuenta, digamos, que todos los ajustes que se pueden hacer a la base. Y la causación sería a 1 de enero de cada año, ¿sí? En las reglas especiales de la base gravable, yo quiero resaltar esto, ¿sí? Y es que dentro de la base gravable, porque esta es la que afecta directamente a los founders, a los inversionistas de startups, y es que dentro de la base del impuesto al patrimonio se tiene en cuenta el valor de las acciones en sociedades nacionales que no cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, correspondiente a el valor intrínseco. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que tomar el patrimonio líquido, dividirlo entre el número de acciones y la porción de las acciones, digamos, que me correspondan por ser titular de esa porción. Eso tengo que incluirlo en la base gravable de mi impuesto al patrimonio. Aquí me parece una connotación, o sea, primero piensen, entonces ustedes tienen una startup, entran a ronda de inversión, llega alguien y les pone 2 millones de dólares, entonces resulta que ustedes eso lo hicieron con las uñas, ustedes no tenían plata, ustedes tenían, digamos que a sus socios todos trabajando en su emprendimiento, y alguien dijo, ¿sabe qué? Yo creo que eso, su emprendimiento en este momento cuesta 10 millones de dólares, le va a poner 2 millones de dólares por el 10%, por ejemplo, ¿sí? Pues eso ya entró directamente al patrimonio, ¿sí? Yo me quedé con el 90% y sobre eso tengo que entrar a integrarlo a la base gravable. Injusto, supremamente injusto, porque yo esa plata no me la he ganado, a mí nadie me ha pagado esa plata. El inversionista pudo entrar y pudimos seguir juntos quemando plata, y en 2 años nuestra startup será un perfecto fracaso. Ustedes saben además que más del 90% de los emprendimientos se mueren. Salir de la zona de muerte es muy complicado. Entonces puede que yo nunca haya recibido un peso y sin embargo el gobierno me está diciendo que yo tengo que integrar eso a la base gravable, ¿sí? Quiero resaltar eso porque creo que ese es el efecto directo en las startups.
Ya pues las que cotizan en bolsa pues tienen que tomarse pues digamos que por valor en bolsa, ¿sí? O sea, valor, valor de mercado que es que es el que está aquí. Bueno, y ya las otras creo que no nos interesan de manera particular para el caso de las startups. No sé si tú quieras hacer algún comentario. Sí, es que lo que me parece curioso es que esa norma es una regla especial, ¿sí? Es decir, las reglas generales de cómo se calcula la base gravable son las mismas reglas de cómo se determinan los costos para el impuesto de renta, excepto en estos casos. Entonces, este cálculo del valor intrínseco, de utilizar el valor intrínseco de las acciones para calcular su valor, es algo que es específico del impuesto al patrimonio. Mientras que en el impuesto de renta, en el régimen, digamos, general, una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, lo que hace es que calcula a valor histórico, al valor al que adquirió, y que se puede eventualmente ir indexando a medida que va pasando los años, ¿sí? Pero eso es un valor histórico, no es más. Sí, la sociedad puede haber generado un valor inmenso, ¿sí? Se puede estar cotizando de un valor tremendamente alto, pero pues yo sigo declarando mis acciones al valor al que las adquirí, eventualmente indexado como una especie de indexación por inflación. Eso es todo. Ahora, lo que es curioso es que la norma se refiere al valor de las acciones de sociedades nacionales. Es decir, si yo tengo una inversión en una sociedad nacional que no cotiza en bolsa, entonces la tengo que valorar para efectos del impuesto al patrimonio a valor intrínseco. Sin embargo, si tengo una inversión en una sociedad extranjera, que también puede ser una sociedad de legal tech y también puede ser una sociedad sujeta, pues puede ser perfectamente una inversión de riesgo, ¿sí? Esa sociedad extranjera, pues en ese caso sí no tengo que contar valor intrínseco, sino que mantengo el valor histórico, el valor al que adquirí las acciones. Es muy curioso, porque la norma de alguna manera nos está diciendo, ahora con tanto revuelo que tiene esta norma que se está proponiendo y que ha tenido tanto revuelo no solamente en nuestro ambiente de Legal Tech, sino lo hemos visto los de FinTech, lo hemos visto otra serie de emprendedores. Lo curioso es que esta norma más o menos lo que nos está diciendo es, montemos las sociedades afuera, no las montemos en Colombia, ¿sí? Monta la sociedad en el exterior porque te va a ir mejor. Si la constituyes en Colombia, te lo voy a grabar más duro, entonces vete para el exterior, ¿sí? ¿Quieres desarrollar Legal Tech en Colombia? Desarrollalo desde afuera, pero no lo desarrolles desde adentro, por favor, te lo estoy diciendo a gritos. Váyanse. Váyanse. Lleven su plata para afuera, no la dejen en Colombia, es lo que nos está diciendo esta norma. Sí, estamos fomentando esas estructuras cerraduras que además a los tributaristas nos generan una cantidad de problemas. Y que es yo soy colombiano, invierto en el exterior, luego tengo la inversión en la otra compañía y eso se devuelve. Es un rollo. Hacer eso, yo se los digo, pues Catalina, tributarista, yo abogado comercialista, esas estructuras. Yo recuerdo una vez, hace muchísimos años, muchísimos de ya veintitantos, tuve unos clientes y lo que yo hice, apenas llegué a ellos, vi que tenían ese tipo de herradura, que la plata la sacaban y luego la volvían a meter. Y yo les decía, ¿por qué hicieron eso? ¿No es mejor tener el holding en un paraíso fiscal? Pero si es colombiano invirtiendo en Colombia, ¿no? ¿Por qué la tiene que sacar y volverla a traer? Más el rollo es que no registraron inversión extranjera a tiempo. Me he dicho, eso era el despelote más grande del mundo. En fin, una serie de requisitos adicionales, eso es lo que uno no debería hacer, y eso es lo que la norma debería intentar fomentar que no se haga. Pero la norma está fomentando al contrario. No sé, es absurdo. Sí, es absurdo. Y lo que mencionabas, claro, esto viene a solucionar el problema, pues digamos que una queja que tenían los diseñadores de políticas fiscales de cuando calculábamos el patrimonio para efectos del impuesto al patrimonio con base en costos históricos.
que ustedes siempre oyen que salen los políticos a decir, aquí está mi declaración de renta. Y uno como tributarista se muere de la risa. Uno dice, pues a mí eso qué me dice, ¿sí? No me dice nada. No me dice nada porque por la misma forma en que están escritas nuestras normas, yo no puedo ver la verdadera riqueza de una persona viendo su declaración de renta porque evidentemente las normas sí se prestan para que haya una subvaloración. Pero ahora nos fuimos para el otro lado y al extremo nuevamente de gravar patrimonios que ni siquiera han pasado por mi ingreso. Es que yo no he realizado los ingresos que representan ese supuesto patrimonio. No sé si me lo voy a ganar. No sé qué va a pasar mañana. Y sin embargo me están diciendo, saca plata de donde no tienes para ir a pagar tu impuesto de patrimonio. Eso no tiene ningún sentido. O sea, nuevamente es, vete, esa es el gran mensaje de este proyecto de reforma tributaria, es vete ya, no te quiero ver, te voy a poner el 800% y me quedo con el 800% y voy a poner en un diploma y lo voy a enmarcar diciendo que Colombia va a ser el país con las más altas tasas de tributación en el mundo y lo voy a enmarcar y quédate con tu diploma enmarcado porque nadie te va a pagar eso, ¿sí? Que eso es bastante triste, ¿sí? Aquí están las tarifas, pues creo que todos han oído, entre el 0,5 y el 1%, el 1% es para patrimonios de más de 5.000 millones de pesos. 0,5% para patrimonios entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, ¿sí? Y ahora también el impuesto a los dividendos. Esta es otra, nuevamente, al comienzo de la charla nosotros encontramos, digamos que para hacerlo de una manera muy simple, encontramos muchos modelos de tributación, o sea, de tributación que definen ese esquema sociedad-socio en el mundo, ¿sí? Unos, que era por ejemplo el que tenía Colombia hasta hace unos pocos años, era, mire, yo voy a grabar todo en cabeza de la sociedad. No me importa, entonces subo la tarifa, tengo una tarifa, digamos que proporcionalmente más alta que otros países, pero todo lo voy a enfocar en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque es más eficiente, porque pues para ir allá a buscar a las personas a que declaren su impuesto, las sociedades no me van a evadir esto. Hago todo en cabeza de la sociedad, más fácil. Hay otros que dicen, hagamos un balance sociedad-socio, un balance. ¿Sí? Y en ese balance, pues yo puedo disminuir la tarifa societaria, ¿sí? Aumentar la tarifa de los dividendos o hacerlo al revés, digamos que, pero al final yo tengo que pensar que esto es una combinación, ¿sí? Sociedad, socio, y sobre todo en algunas empresas en las que sus socios tienen, digamos que tanta determinación sobre lo que está haciendo esa empresa, ¿sí? Pues no es como decir, yo me dividí, entonces el impuesto de la sociedad y el impuesto mío, es difícil hacer como trazar esa línea, y para eso también existen otros modelos en el mundo que solucionan ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son los cambios? Digamos que ya con ese preámbulo. En el caso de modificación para dividendos distribuidos a sociedades nacionales no hay cambios porque pues nosotros nuevamente aquí sí también hemos pensado en que el dividendo debe capturarse sobre todo en cabeza de su beneficiario efectivo, que realmente que al final es una persona natural o una entidad extranjera. Y comenzamos con las modificaciones. En el caso de los no residentes, ¿de acuerdo? La retención en la fuente pasa del 10 al 20%, fíjense, un incremento en la tarifa del 100% sobre dividendos que corresponden a utilidades que tributaron en cabeza de la sociedad, ¿sí? Es decir, yo tomo y digo, esas utilidades estuvieron grabadas al 35%, perfecto, 35%. Las distribuyo, ya estuvieron afectadas con el gravamen del 35%. Este gravamen adicional, que actualmente está en el 10, pasa al 20%. En el otro caso, supongamos que se trata de una sociedad en la que no se pagaron impuestos a nivel de la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenía una exención, era exenta del impuesto sobre la renta. En esos casos, ¿qué pasa? La retención pasa del 35 más el 10 a los dividendos, al 35 más el 20
Ya, como les dije, sobre dividendos que corresponden a utilidades que no tributaron en cabeza de la sociedad. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí están los cambios en las tarifas combinadas sociedad y socio, ¿sí? En la actualidad, nosotros estamos hablando de una tarifa combinada sociedad-socio, más o menos que ronda el 41.5%, ¿sí? Y pasamos a tasas entre el 35 y el 60.35%. ¿De acuerdo? En el caso de, eso era el caso de las residentes. En el caso de los no residentes, pasamos de unas tarifas combinadas sociedad-socio del 41.5 al 48%, ¿sí? Ya la OCDE dijo que si esto pasa, nosotros nos volveremos el país menos competitivo del mundo, ¿de acuerdo? Sobre todo porque países que sí tienen, a nosotros también nos han metido mucho el discurso de que nosotros tenemos que igualarnos a países como Dinamarca, bueno, aquí los estamos sobrepasando, pero además no podemos comparar los servicios que presta el Estado, ¿de acuerdo? Porque es que cuando nos quitan el 60 al 70% de nuestros ingresos, pero nos dan la salud, dan educación para los hijos, nos dan una infraestructura de transporte, nos dan, digamos que una cantidad de servicios del Estado, uno dice, bueno, perfecto, yo lo tengo todo. Pero cuando todos encima de esto tienen que salir a buscarle buen colegio a los hijos, que ya sabemos cuáles son, tienen que salir a buscar una prepagada, porque no quieren obviamente tener que acogerse al sistema de salud, ¿sí? Cuando tienen que tener metido el carro en el taller, porque pues con estos freeways que tenemos aquí en perfectas condiciones, pues no hay carro que aguante. Entonces, tampoco podemos comparar, digamos que finalmente esos comparativos también tienen que tener en cuenta el volumen del gasto público, el volumen de corrupción, creo que también es un punto importante. Claro, yo sí no estoy de acuerdo con decir yo no pago impuestos porque los demás son corruptos, pues eso termina en un argumento ahí circular muy complejo de solucionar. Yo creo que cada quien tiene que pagar sus impuestos porque debe pagarlos, pero ciertamente cuando nosotros hacemos estos comparativos no solamente tenemos que tener en cuenta el recaudo, sino también en qué se invierte ese recaudo y de qué manera todos estamos recibiendo servicios por parte del Estado. Ahora, Carlos nos va a hacer unas simulaciones ya mirando otros impuestos y ojo, yo solamente quiero aclarar una cosa, esos son los impuestos famosos, porque al lado de esos existen otros que también aumentan la presión fiscal y que no estamos teniendo en cuenta para el ejercicio y que sí pueden en determinados casos incluso generar unas presiones fiscales mucho más altas. ¿Vale? Bueno, voy a empezar con lo que pasa en una persona jurídica. Nosotros vemos aquí, es decir, este es una hoja un poco grande, pero voy a intentar resumirla rápidamente. Tengo aquí una serie de escenarios, cada columna es un escenario distinto. Todos los escenarios están basados con que es una empresa en la que estamos suponiendo que genera unas ventas de 1.000 millones de pesos al año. ¿Okay? El porcentaje de gastos en cada uno de esos escenarios es diferente. Comenzamos en un porcentaje de gastos como del 40% y en la medida en que nos vamos yendo hacia la derecha, tenemos hasta un porcentaje, un escenario en el cual tenemos unos escenarios donde tenemos porcentajes de gastos del 95% o del 98%. ¿Por qué esos escenarios son distintos? Porque ustedes sabrán que no es lo mismo una empresa en etapa temprana que una empresa en etapa tardía. Cuando yo estoy empezando a hacer un emprendimiento de Legal Tech, al principio genero pérdidas, ¿sí? Luego llega un momento en el que llegamos al punto de equilibrio y el día en que los empresarios llegan al punto de equilibrio, ese día hacen la fiesta, ¿no? Porque ya no están perdiendo plata, ya no estamos estando en rojo. Sin embargo, tenemos que recuperar la inversión que hemos perdido, ¿okay? Cuando nosotros estamos iniciando un negocio en algo que en el mundo de los negocios se está llamando el océano azul, estamos abriendo un segmento nuevo de mercado
en donde no tenemos competidores, tiramos a hacer unos precios altos y con esos precios altos elevados buscamos de alguna manera descremar el mercado. Entonces va a ser un momento en el cual, gracias a esa posición privilegiada de mercado que tenemos, podemos lograr obtener unos márgenes altos. Es decir, nuestro porcentaje de gastos va a ser relativamente pequeño. Y yo esperaría que una empresa de Legal Tech relativamente madura, pero todavía no en etapa tardía, esté logrando tener unos márgenes de utilidad altos y por lo tanto en estos escenarios estaría en un escenario hacia la izquierda. Unos escenarios en donde tenemos unos porcentajes de gastos relativamente bajos. ¿Ok? Entonces, la empresa arranca en el lado derecho, en un escenario del lado derecho, se viene hacia un escenario hacia el lado izquierdo y después empieza a surgir competencia y en la medida en que hay competencia los márgenes tienden a reducirse, ¿sí? Y en la medida en que nos vamos reduciendo, en etapas ya tardías de la empresa, vamos a estar en uno de los escenarios que estamos en la derecha, ¿ok? La gran mayoría de las empresas colombianas están en unos escenarios como en esta columna, en donde tienen un porcentaje de gastos alrededor del 95%. ¿Okay? Podríamos decir que la gran mayoría van a estar entre el 90 y el 98% de las compañías colombianas. En Legal Tech, al principio vamos a estar muy por ahí o de pronto incluso perdiendo dinero. En la medida en que logremos llegar a nuestro punto de equilibrio y salir de ahí, rápidamente deberíamos estar yéndonos hacia la izquierda. La zona de muerte está más para allá. La zona de muerte está más para allá, efectivamente. Claro. Cuando ahí estamos, sigue siendo, ahí aguanta, ahí aguanta. estar en el 95, pues, estar en el 95 o el 98% no es necesariamente malo. O sea, puede ser bueno si yo tengo unos niveles de venta muy altos. ¿Ok? Pero bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, tenemos nuestro nivel de ventas, que aquí lo vemos en esta fila, está en 1.000 millones, y ese es estándar siempre. Los costos y gastos corresponden a ese porcentaje, entonces aquí estamos en 400 millones, 450, 500, y así va subiendo. La utilidad antes de impuestos es lo que nos queda, ¿sí? Lo que no nos comimos en los gastos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos aquí el escenario de lo que pasa hoy y luego el escenario de lo que pasa con la reforma. ¿Ok? Voy a empezar con el ICA y después con el GMF. El GMF es el 4 por 1000. Fíjense que el ICA es un impuesto que la reforma como tal no está tocando. Lo que toca la reforma del ICA es que en lugar de ser descuento, es deducible. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿y esa vaina qué? ¿Cómo se come? Bueno, ya les vamos a explicar. Entonces ese ICA lo estoy poniendo aproximadamente al 1%, porque oscila alrededor del 1%, va al 1.3, 1.4, 1.5, baja o al 0.4, 0.3 de pronto, no sé. Como es municipal, cada municipio lo graba de una manera diferente, pero voy a asumir que es el 1% para efectos del ejercicio. Es 1% sobre las ventas. Entonces, en ventas de 1.000 millones de pesos, ese ICA es 10 millones y es estándar. Siempre voy a tener 10 millones de pesos de ICA. ¿Ok? Entonces, cuando yo aquí tengo 40% y mi utilidad antes de impuestos es de 600 millones, este ICA de 10 millones uno dice, ok. Pero cuando me voy a un escenario para la derecha y tengo aquí que me generan 20 millones de utilidades, el ICA son 10 millones, carajos, en ese caso sí tengo que planear ese impuesto, ¿no? Bueno, este es el ICA. Luego viene el GMF, que es el 4 por 1000. Este es un impuesto que grava ya no las ventas, sino los gastos, las erogaciones. Mientras más gaste, más me cobra el Estado. ¿Sí? El Estado me cobra por gastar. En el uno me cobra por vender, en el otro me cobra por gastar. Como aquí tenemos unos costos y gastos que son crecientes en la medida en que vamos
moviéndonos hacia la derecha, este GMF también va creciendo en la medida que nos movemos hacia la derecha. ¿Sí? En el peor de los casos, ahí está en 3.920.000, que uno diría, pues 3.920.000 de 980 millones, pues sí, pero es que son 3.920.000 que lo tengo que calcular contra los 20 millones que me están quedando. ¿Ok? Entonces, ahí me están quitando 10, 14 y me van a quedar 6. ¿Ok? Muy distinto de un escenario aquí en donde me quitan 10, me quitan 1.600.000 y me van a quedar 599 millones. Carlos, que nos escribe que nos está viendo la pantalla. ¿Por esto? Sí, nos está viendo el ejercicio. De pronto, eso compartir pantalla y compartir el Excel. Acá. Bien. Y ahí, el Excel. Ahora sí, que los confirmen. Sí, gracias. Excelente, muy bien. Entonces voy a repetirles rápidamente el ejercicio para los que no lo vieron. En la primera fila tenemos los 1.000 millones que son constantes en cada columna. Todas las columnas tienen 1.000 millones. El porcentaje de gastos es lo que cambia en el ejercicio. 40 millones en el lado izquierdo, hacia el lado derecho va subiendo, va subiendo, va subiendo, y llega a los 95, 98%, esos son los escenarios que están aquí. ¿Ok? Los costos y gastos resultan de sacarle ese porcentaje a las ventas. Y esta utilidad antes de impuestos es lo que queda. Restar de esas ventas que están allá arriba, estamos restando los costos y gastos y nos queda esa utilidad antes de impuestos. Veníamos hablando aquí en el ejercicio de hoy es antes de la reforma, ICA y GMF 4 por 1000. El ICA es constante, en todos los escenarios está a 10 millones de pesos, el GMF se calcula sobre los gastos, sobre las erogaciones, entonces por eso va creciendo. ¿Ok? El total aquí es que, pues si yo cojo los 20 millones y le quito estos 14, me van a terminar quedando como unos 6. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí esta línea que es la base del impuesto de renta. Si ustedes ven, la base del impuesto de renta no es exactamente coger los 20, quitar los 10 y quitar los 3.920. No. Primero porque el ICA, en el ejercicio de hoy, no se puede contabilizar como costo o gasto. Eso la reforma tampoco lo modifica. Simplemente yo me lo gasté, no lo tengo, pero aún así que no lo tengo, la DIAN me dice, de todas formas, usted tiene que hacer como si no lo hubiera gastado para calcular su impuesto de renta, para calcular la base. ¿Ok? Entonces, además de eso, me viene a clavar el impuesto de renta. En el GMF me permite deducir el 50%. ¿Ok? Entonces, aquí está contabilizado un 50% de GMF, pero solamente la mitad. La otra mitad no. Bueno, esa es la base del impuesto de renta. A eso le calculamos el 35%. Y esto es lo que se paga de impuesto de renta. ¿Ya? Luego viene, el ICA es descontable en un 50% hoy en día. Entonces, de estos 6 millones que tiene que pagar el empresario, la DIAN le dice, yo asumo la mitad del ICA que usted pagó. ¿Ok? Le asumo la mitad, entonces usted solamente me paga 1.314.000 de impuesto. En esos ejercicios aquí al lado izquierdo, también tenemos los mismos 10 millones, esos aquí la DIAN devuelve 5 y por lo tanto mi impuesto a pagar se reduce en 5 millones. Aquí esto no es tan grave, en el lado de la derecha es muy fuerte. El ICA y el GMF es muy fuerte en el lado de la derecha, no es tan fuerte en el lado de la izquierda. Entonces me queda bueno, tengo aquí otros impuestos luego. GMF sobre el impuesto de renta. Pues sí, es que tengo que pagar el impuesto de renta también y como tengo que pagarlo, es una erogación, entonces tengo que pagar ese GMF. Y me queda ahí una utilidad después de impuestos ya, después de haber pagado el impuesto de renta
y después de haber pagado el GMF que tuve que pagar para poder pagar el impuesto de renta. A eso les calculo los dividendos. Y estoy asumiendo, eso es una asunción que perfectamente puede cambiar, que para dividendos voy a pagar un 70% y nos vamos a reinvertir el 30%. ¿Ok? Podría ser distinto, podría ser, a mí no me interesa reinvertir, me llevo todo, entonces todos los dividendos los vamos a distribuir y distribuimos el 100%. O perfectamente distribuimos el 20%, o distribuimos el 50%, o no distribuimos nada a los accionistas. Una legal tech en etapa temprana probablemente no va a distribuir, una empresa en etapa madura probablemente va a distribuir bastante. ¿Ok? Ok, entonces el impuesto a los dividendos en el mundo de hoy está al 10%. Es el 10% sobre esos dividendos que se decretaron. A eso también le tengo que calcular GMF, que lo tengo que restar, es parte del impuesto, porque como pago los impuestos a los dividendos, como pago dividendos, para poder pagar esos dividendos tengo que pagar el 4 por 1000. Finalmente, nos queda aquí como para que analicemos qué pasó. Decidimos reinvertir el 30%. Nos quedaron de dividendos después de impuestos, finalmente nos quedaron 240 millones. En impuestos pagamos 244. O sea, terminamos pagando más en impuestos que lo que los socios obtuvieron como dividendos. La relación sobre las ventas es que el total de los impuestos, en este caso, es un 24.4% sobre las ventas, y en relación sobre las utilidades, es decir, sobre la utilidad antes de impuestos, sobre esta línea, estamos hablando de un 40.7%. Si yo me voy a un esquema aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, voy a ver que relación sobre ventas se baja porque las ventas son muy altas, pero la relación sobre la utilidad se va incrementando. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa que es interesante en la curva. 40, 47, 48, 49, 41, 41.2, es casi como que si hubiera un 1 por 1000 cada 5% que voy incrementando en el porcentaje de gastos. Sin embargo, aquí ya empieza a subir un 1.2 o 2 por 1000, sube otro 2 por 1000, y aquí sube un 3 por 1000, ¿ok? Y luego empieza a subir de una manera exponencial. Ya de aquí a aquí ya sube un 2%, en este caso ya sube casi un 6%, y en este, que ni siquiera es un 5% de incremento en gastos, sino un 3%, se sube un 17%. ¿Ok? Bueno, eso es el mundo de hoy. Ahora miremos la reforma. Cuando yo llego y digo, bueno, tenemos el ICA es el mismo y el GMF es el mismo, ¿sí? La base del impuesto de renta sigue siendo la misma. No sigue siendo la misma. La base del impuesto de renta cambia porque la regla del ICA cambió. ¿Ok? La regla del ICA cambió. Entonces aquí nosotros vamos a ver que comparamos esta línea 10 con esta línea 28 y vamos a ver que aquí la base del impuesto se ha disminuido. ¿Ok? Pero cuando me voy acá, la base del impuesto en pero general pierdes el descuento. pero pierdes el descuento y el descuento tiene mayor impacto. Pero pierdo el descuento. Y en la medida en que pierdo el descuento, el valor que tengo que pagar de impuesto de renta, que es esta línea, termina siendo que en lugar de pagar 1.314.000, pago 2.814.000. En este caso, pues que a este empresario le da duro. Si nos venimos al 80%, en lugar de pagar 64 millones, voy a pagar 65.940. Ahí no pega tan fuerte, ¿ok? Pero ahí no has tenido en cuenta el gravamen a los dividendos. Pero no hemos tenido todavía en cuenta el gravamen a los dividendos. ¿Qué pasa ahora con los dividendos? Seguimos jugándole a que vamos a tener, bueno, el GMF sigue siendo igual, la utilidad después de impuestos sigue siendo igual. Dividendos seguimos distribuyendo el mismo 70%, ¿ok? Impuesto a los dividendos.
estoy poniendo aquí un 33%, pero es una asunción, ¿ok? Porque es que las tarifas diferenciales puede ser, estemos hablando de un 33 y no de un 28%, puede ser que estemos hablando de un 35 o de un 37 o de un 39, puede ser que estemos hablando de un 19%. ¿De qué depende? Depende del nivel de ingresos que tenga cada uno de los socios, ¿ok? Dependiendo del nivel de ingresos que tenga cada uno de los socios, la tarifa va a ser diferente. Si es persona residente, porque si Si es es no persona residente, residente, ya estamos teniendo una tasa mucho más alta. Si es no residente, recuerden ustedes, estamos hablando del 20. Del 20. Entonces, cuando cuando un accionista tiene unos ingresos altos me refiero a que va a tener ingresos superiores a lo que le genera una tarifa marginal de impuesto de renta del 19, es decir, del 28 para arriba, porque el 19 salta al 28, entonces en ese caso, pues tendría menor impuesto al dividendo si vive fuera del país que si vive en el país, ¿sí? O sea, casi que nos están diciendo, déjenos el país a nosotros los que queremos cambiar esto. Bueno, en fin, ¿qué Pues pasa la aquí de con los los dividendos. impuestos a los dividendos? Fíjense que aquí en un escenario de estos que son los que más vamos a ver en Colombia, de 4.100.000 se sube a 13 millones, de 1.835.000 se sube a 5.700.000, de 470 se sube a 1.200.000. Cuando yo llego y sumo todo, entonces voy a tener en estos casos que de 20 millones que tenía de utilidad, 16 millones se me van en impuestos, ¿sí? Antes se me iban 13.768. Antes se me estaba yendo un 68%, ahora se me va un 80%. En estos impuestos únicamente, en ICA, en 4 por 1000, en el impuesto de renta y en el impuesto a los dividendos. ¿Ok? Es solamente eso. También, de nuevo vemos que si empezamos a ver los porcentajes que se comen todo eso, la relación por la utilidad, vamos a ver que al principio arranca creciendo lentamente. ¿Sí? De nuevo, arranca creciendo lentamente, pero en la medida que nos movemos hacia la derecha, el incremento es exponencial. ¿Ya? Ahí el mensaje de la reforma es: intenta no caer en un margen bajito. O sea, vende más caro para que puedas tener un mayor margen de utilidad. Ese es el mensaje que nos está teniendo. Y luego decimos que solamente estamos afectando a un 1% del país, lo cual creo que es la gran mentira de esa reforma. Absolutamente. O sea, esto tiene efectos en el ahorro, en la inversión, en la inflación. Pues la inflación es el impuesto de los pobres además, y obviamente esto va a tener efectos en otro, pues en el empleo, sí, y en otro tipo de variables económicas. Es increíble porque en un mercado en competencia, que es lo que se supone que la norma debe fomentar, los márgenes de utilidades se reducen, ¿ok? Y lo que hace un empresario es tener que vender más volumen a menor costo, con menor margen, pero un margen bajito con alto volumen es un buen negocio. Un margen bajito con un bajo volumen es un mal negocio. Si yo vendo un bajo volumen, necesito tener un margen alto, ¿ok? Aquí la reforma, no la reforma en general, el sistema tributario, incluso el sistema tributario actual, lo que nos está diciendo es: el esquema de competencia no está siendo fomentado por el sistema tributario. El sistema tributario fomenta un esquema en el cual los empresarios tengan un margen más alto para que no se les coma tanto impuesto, el impuesto no se les coma tanta utilidad. Bueno, muy bien, eso es renta de personas humildes. Voy a pasar a rentas de trabajo. Catalina ya hizo esta gráfica, voy a ir un poco más allá en algunas cosas, ¿ok? Es decir, tenemos aquí más o menos, esto es más o menos lo mismo. De pronto las cifras son un poquito distintas porque hay una forma de cálculo ligeramente diferente en algunos aspectos,
Pero en general tenemos personas que ganan 5, 10, 15, 20, 25 millones en ingresos mensuales. Aquí tenemos cuánto le genera eso en ingresos anuales, 12 veces eso, menos unos ingresos no constitutivos de renta, quedan unos ingresos netos, y se deducen aquí. Eso es un ejercicio con planeación, ¿ok? Deducciones y renta exenta está al tope, ¿ok? O sea, está al tope pensando en que estamos haciendo una buena planeación del impuesto. Genera una base gravable en pesos, está convertida en VT, eso genera un impuesto en VT y finalmente genera un impuesto en pesos, ¿ok? Ese es el impuesto en pesos con una tasa efectiva en pesos. Eso es todo. Luego podemos ver qué pasa con la reforma, y con la reforma también vemos que la tasa efectiva se nos va a subir, no se va a subir al principio. Efectivamente, en los 10 millones de pesos esto no cambia. A los 15 millones ya empezamos a ver que sube aquí, a los 40 millones ya no están 13.9 sino 23.3 y en fin, etcétera, etcétera. Ahora, lo que me parece interesante que ustedes vean es esto que se llama aquí tarifa marginal y eso que se llama ingreso adicional para la siguiente tarifa. La tarifa marginal es la tarifa del impuesto. ¿Sabe de dónde viene? De una tabla que es esta, y esta es una tabla que está en el Estatuto Tributario. Cuando la base que nosotros tenemos está entre 0 y 1090 VTs, mi tarifa marginal es 0. Cuando está entre 1090 y 1700, mi tarifa marginal está en 19. Y así sucesivamente va incrementándose la tarifa marginal. ¿Ok? La fórmula del impuesto más o menos es, si usted está en un rango aquí entre 1700 y 4100, entonces tome el valor de VTs, réstele 1700, que es lo que está aquí en el principio, en el desde, multiplique eso por el 28%, eso le va a dar un valor en VTs, y a eso súmele estas 116. Esas 116 deberían corresponder a todo lo que se ha tributado en los rangos inferiores, ¿ok? Súmele eso, y eso es lo que le va a dar su impuesto en VTs. Después convertimos esas VTs a pesos y tenemos nuestro impuesto, ¿ok? Entonces, esta tarifa marginal es la tarifa marginal que aplica en cada uno de esos escenarios, ¿ok? Entonces, en este está el 19, en este está el 28, aquí está el 28. En este escenario, una persona que está ganando 20 millones de pesos mensuales, su tarifa marginal pasó del 28% al 33%. ¿Ok? En una persona que gana, aquí también ya lo vemos, aquí otra vez, aquí hay otro escenario. Esta es una persona que gana 35 millones, le saltó del 33 al 35%. ¿Ok? Luego volveremos a ver otro salto más adelante. Aquí cuando ganamos 70 millones de pesos, ya saltamos del 35 al 37% de tarifa marginal. Y esta siguiente línea se llama ingreso adicional para la siguiente tarifa. Ahora, ¿por qué esa fila? Realmente no importa tanto en el esquema de hoy, importa más en la reforma. Porque este ingreso adicional para la siguiente tarifa es cuánto tengo yo de espacio para tener como renta gravable, como base de renta gravable, adicional para mantenerme dentro de esa misma tarifa marginal. En la medida en que yo tenga unos ingresos adicionales que generen una base gravable adicional superior al valor que está ahí, mi tarifa marginal se va a subir. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo se computa? Se computa en la siguiente tabla, que es esta, que se llama renta de personas naturales. Ahí tenemos resumidas las rentas de trabajo, ingreso mensual, base gravable de impuesto. Estas líneas vienen de la tabla anterior. Y adicionalmente estamos agregando dividendo y ganancias ocasionales por enajenación de acciones. ¿Ok? Estoy hablando específicamente de ganancias ocasionales por enajenación de acciones, pensando en que esos ejemplos de dividendos y ganancias ocasionales por enajenación de acciones es la forma en la que un inversionista de Legal Tech va a obtener sus retornos, los retornos a su inversión.
los va a obtener vía dividendos y ganancias ocasionales por enajenación de acciones, o por dividendos o por enajenación de acciones. Esa es la forma en la que uno realiza su inversión. Estos dividendos y ganancias ocasionales por enajenación de acciones pues se vienen tributando al 10%, pero ahora claramente la base gravable va a ser diferente. ¿Cuál va a ser? Perdón, la tarifa del impuesto va a ser distinta. ¿Cuál va a ser la tarifa? Va a ser la tarifa marginal que tenga ese inversionista. ¿Ok? Entonces, si este es un inversionista que al mismo tiempo tiene unas rentas de trabajo producto de su trabajo, ¿ok? Esas rentas de trabajo están en 50 millones de pesos mensuales. Aquí estoy arrancando en 50 millones de pesos mensuales. Es decir, estoy pensando en gente que tiene ingresos suficientes como para pensar que puede ser un buen inversionista para nuestro emprendimiento de Legal Tech. Si esa persona tiene 50 millones de pesos de ingreso mensual, que le va a estar generando al día de hoy 102 millones en impuesto. Al día de mañana no lo calculo, no se calcula aquí porque todo suma junto con dividendos y ganancias ocasionales. Y estoy suponiendo, ¿ok? Estoy suponiendo que esta persona genera unos ingresos anuales de dos salarios mensuales, genera esos ingresos al año por dividendos y ganancias ocasionales. Claramente cada escenario es distinto y cada persona es diferente. Hay unos que tienen unos ingresos más altos por rentas de trabajo, otros tienen unos ingresos más altos por inversiones, ¿sí? Unos se vuelven más rentistas de capital que otros. Pero en general, si nosotros vemos qué le pasa a esa persona, tenemos que el impuesto en el esquema de hoy, una persona que esté ganando 70 millones de pesos, y que tenga 140 millones anuales por dividendos y ganancias ocasionales, va a tener un impuesto en total, este es total, de 200 millones de pesos, mientras que con la reforma, ese impuesto se le va a subir a 289, ¿ok? Y en la medida en que nosotros incrementemos el porcentaje de dividendos y ganancias ocasionales sobre el total de la mezcla siendo rentas de trabajo y dividendos y ganancias ocasionales, va a ser todavía más fuerte el impacto, ¿okay?, de la reforma. Porque esa subida del 10% al 19, 28, 33% en dividendos y en ganancias ocasionales es brutalmente fuerte y dañina para la inversión. ¿Okay? Pues eso es lo que quería mostrarles aquí, de cómo estos impuestos terminan afectando fuerte. Aquí no estoy contando impuesto al patrimonio, que ustedes ya lo habrán visto, pero sí estamos viendo qué pasa con dividendos y qué pasa con ganancias ocasionales, que nos pegan durísimo también. Yo creo que muy duro, y lo que hemos hablado y lo que se ha hablado mucho en las redes sociales, en prensa, es impuesto al patrimonio, pero realmente creo que hay que ponerle mucha atención también a dividendos y a ganancias ocasionales. Sin duda. ¿Será que podemos volver a la presentación? Claro. ¿Compartido? Pues vamos. ¿Ahí está el compartido? No, claro, tenemos que compartir. Bueno, además de eso, además de todo lo que hemos visto, y con la aclaración de que hay un punto que no está en esta presentación porque tiene que ver con las startups no residentes, que la reforma tributaria incluye un concepto de presencia económica significativa y dice estarlo tomando de la OCDE, cuando realmente la OCDE lo que ha dicho es que tenemos que tener consenso, que una vez que definamos un consenso sobre economía digital, todos tenemos que ir en la misma línea. O sea, todavía no podemos hacer nada. La OCDE no ha dicho que hagamos nada, mejor dicho. Al contrario de lo que dice ese proyecto de reforma tributaria, todo lo contrario, tenemos que esperar. Y ese es un concepto que podría determinar que muchas empresas que no tienen
un establecimiento permanente en Colombia, no tienen una presencia formal en Colombia, tengan que presentar declaraciones de impuestos como si estuvieran en Colombia. Y no solamente empresas de base tecnológica, o sea, creo que también el que venda tenis desde afuera más o menos se vuelve de acuerdo con eso alguien con presencia económica significativa en Colombia, y ahí sí creo que alteraríamos todas las reglas de tributación en el mundo que son prácticamente universales o que pretenden ser universales, pero creo que nosotros sí estamos tratando de inventarnos la rueda, además citando mal las fuentes. Pero además de eso, hay un capítulo importante que es el de limitación y derogatoria de beneficios tributarios. Y ese capítulo de limitación y derogatoria de beneficios tributarios es bien importante para nosotros, porque las reformas tributarias anteriores, que si bien habían propendido por ir eliminando esa cantidad de huecos que teníamos en nuestra legislación, en los últimos años habíamos tenido o mantenido algunos beneficios para ciertas empresas sobre la base de que son empresas que queremos promover. Y ahí caen un montón de empresas de contenido tecnológico, empresas en las que usualmente encontramos startups, y esos beneficios pues obviamente venían a sumarse a ese paquete de buen ambiente regulatorio que teníamos para este tipo de innovaciones. Yo entiendo, digamos que hasta cierto punto, la decisión del gobierno de limitar ciertos beneficios. Por un lado, uno dice, bueno, tenemos que facilitar competencia. De pronto no es justo que yo tenga dos empresas, una al lado de la otra, las dos hagan exactamente lo mismo y una tenga beneficios y la otra no. Evidentemente, decisiones como esas pueden llegar a crear arbitrajes regulatorios que pueden incidir en los esquemas de costos de ciertas empresas, hacerlas menos competitivas. Pero obviamente este tema de los incentivos tenemos que mirarlo primero dentro del contexto internacional, y segundo, pues tampoco tenemos por qué satanizar. Creo que todos los países tienen incentivos tributarios para ciertas industrias, eso es absolutamente normal. Y así, de la misma manera en la que se crean impuestos aquí, esos de moda, que dicen, bueno, hagamos un impuesto sobre las bebidas azucaradas para evitar comportamientos, pues uno también puede salir a establecer ciertos incentivos para promover ciertos comportamientos, para promover ciertas industrias. Entonces, no hay que satanizar eso por un lado. En el contexto internacional tenemos dos elementos que son fundamentales a la hora de definir beneficios tributarios. Uno, la OCDE ya determinó, digamos que en lo que ella ha llamado el marco inclusivo, que tiene más de 182 países ya sentados tomando decisiones en materia de cómo será la tributación en el futuro, ya llegaron a un consenso en el sentido de que el impuesto mínimo global debe ser del 15%. Esa es la tasa efectiva de tributación de las empresas de acuerdo con la OCDE. Es algo, claro, es también un poco, no es un criterio tan exacto, porque realmente la OCDE dice es el 15%, pero de los impuestos comprendidos. Cuando uno mira los impuestos comprendidos, muchos de nuestros impuestos no los podemos meter ahí. O sea, nosotros al final, cumpliéndole a la OCDE con ese 15%, podemos terminar con unas tasas más altas, pues por efecto de otros impuestos que no puedo contar dentro de los impuestos comprendidos para calcular ese 15%. Entonces, por un lado eso, entonces uno diría, bueno, si nosotros estamos pensando caer un impuesto mínimo global, y luego pues es una carreta que no les puedo echar hoy porque es muy larga, pero además existen una cantidad de incentivos para cobrar ese impuesto mínimo global, porque si no lo cobro yo, por el mismo diseño que está haciendo la OCDE, entran a cobrarlo otros países, pues salir a regalar recaudos y no tiene ningún sentido. Por el otro lado, digamos que al lado de ese impuesto mínimo global, que me llevaría a decir, bueno, por lo menos tengo que ponerme de acuerdo en un 15%, tengo una cantidad de regulaciones que internacionalmente se conocen como patent boxes, como cajas de patentes, que yo creo que más asertivamente o más precisamente los podríamos llamar innovation boxes, cajas de innovación. Muchos países en el mundo
lo que hacen es consagrar beneficios tributarios precisamente por desarrollos en innovación, ¿sí? No necesariamente tienen que ser elementos de desarrollos que estén metidos en el régimen de patentes, de marcas, sino verdaderamente desarrollos de innovación. Entonces, si usted crea una empresa innovadora, yo lo voy a premiar por venir a mi territorio a hacer esa empresa innovadora, ¿sí? Casi toda Europa, o sea, en Europa, a pesar de ese impuesto mínimo global del 15%, tenemos innovation boxes que cobran tasas para ese tipo de emprendimientos del 2%, del 3%, del 4%. Está ahí casi toda la Unión Europea, está la India, está Estados Unidos. O sea, están, digamos que todos esos jugadores clave en el mundo con esos regímenes tributarios especiales, que de alguna manera nosotros de una manera muy chipchombianizada, colombianizada, pues veníamos desarrollando con todas estas normas de economía naranja. O sea, pues el régimen de economía naranja era cuando nos preguntaban afuera, ¿y ustedes tienen algún régimen de patent boxes? Claro, economía naranja. Ese es nuestro, y también otros incentivos a la ciencia y tecnología, que por supuesto entran en el paquete de lo que en otros países puede llamarse esos regímenes tributarios de cajas de innovación. Pero aquí los eliminamos todos. Y por otro lado, establecemos unos límites a ciertos beneficios. Entonces, ustedes encuentran en la reforma unas normas que lo que dicen es, hay unos regímenes que yo formalmente mantengo, y lo pongo entre comillas, formalmente mantengo porque pues ya sustancialmente no, y otros que sí elimino por completo. En el caso de la limitación que me dice, hay unos beneficios y estímulos tributarios que usted lo que tiene que hacer es sumarlos, y yo le pongo un límite que es del 3%. Eso pónganle un asterisco porque no es exactamente el límite del 3%. Ahora vemos la fórmula. Pero, por ejemplo, se lo aplico a las deducciones por donación e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Ahí están algunos de nuestros desarrollos. La deducción de inversiones en infraestructura para espectáculos públicos, la deducción de gastos de conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural en el marco de planes especiales de protección. Por ejemplo, acá estamos hablando solo de las limitaciones. No estoy hablando de los derogatorios, ¿de acuerdo? Y en esos casos, pues tengo que aplicar una fórmula que está aquí. En la práctica, esa comillas limitación lo que implica es el cálculo de un impuesto adicional en el cual yo tengo que sumar todas las deducciones especiales, o sea, esas deducciones, cuando hablo de deducciones especiales, son deducciones que verdaderamente son incentivos, que son beneficios tributarios, o sea, que no son mis gastos corrientes, sino que verdaderamente sí me benefician. O sea, cuando me dicen, usted deduzca el 160% de una inversión en el mismo año, pues eso es un beneficio tributario. Yo, en condiciones normales eso no lo puedo hacer. Le sumo las rentas exentas, le sumo los ingresos no constitutivos de renta, eso lo multiplico por la tarifa de renta, le sumo los descuentos tributarios que también me hayan dado en ciertas condiciones, le resto el 3% de la renta líquida, y ese resultado lo que me da es un impuesto adicional que yo tengo que sumarle, digamos que a mi impuesto corriente, el impuesto sobre la renta. Digamos que para hacer una comparación de escenarios del impuesto a cargo, acá está el ejercicio, pero no voy a ir alrededor del ejercicio, pero por ejemplo, una empresa, ¿sí?, como estas, que tiene unas deducciones especiales de 180 pesos, unos ingresos de 1.000, unos descuentos tributarios de 20, sin aplicar ningún beneficio tendría que pagar 210 pesos de impuestos. Con los beneficios tributarios que tenemos hoy, ¿sí?, supongamos que esta es una empresa súper innovadora y que hace uso eficiente de esos beneficios, el impuesto ya no es de 210, sino de 127. Y con la reforma, con esa limitación, pasaría a 192. En la práctica, ¿qué quiere decir? Pues que me están diciendo, pues ahí le doy una tajadita como para que no diga que no le di nada, ¿sí? Pero sustancialmente, o sea, el centro de gravedad del beneficio, pues claramente se está perdiendo y ya se está pasando más al régimen de una tributación plena, nuevamente en un escenario en el que el mundo está en otra dirección completamente distinta. Entonces, emprendimientos pues miren regímenes de patentes y miren a ver dónde se hacen, porque aquí no. La
derogatoria de la renta exenta de la economía naranja. Sí, bueno, esta ya digamos que venía, o sea, ya se sabía que esto tenía que presentarse, digamos que esos proyectos para ser calificados como economía naranja, eso ya tenía un límite, pero había como una esperanza, sobre todo, pues que sale un presidente a decir que Colombia tiene que ser potencia tecnológica y potencia de no sé qué y potencia de no sé cuántas, pues obviamente había una esperanza de una prórroga de ese tipo de beneficios, o al menos de una tablita pues acorde con los regímenes de patentes en el mundo, pero pues definitivamente esto se deroga ya en esta reforma. Fíjense que esa derogatoria afecta a estos códigos que eran las empresas que tenían derecho a esos beneficios de economía naranja, siempre y cuando no sobrepasaran unos ingresos que creo que eran como 3.000 millones de pesos, una cosa así. Hablaba de edición de software, de actividades de grabación de sonido, edición de música, desarrollo de sistemas informáticos, actividades especializadas de diseño. Fíjense que muchas de nuestras actividades pues estaban ahí metidas, eso se pierde, ¿sí? Eso sí, pues establece una regla de transición, es una regla general que habla de que aquellos emprendimientos que hayan cumplido con todos los requisitos para acceder a beneficios, por ejemplo el de economía naranja, pues tienen un derecho adquirido y pueden seguir utilizando esos beneficios digamos que en el término al cual tenían derecho inicialmente. Aquí lo que yo sí creo es que en algunos casos va a haber disputas, porque pues la pregunta va a ser cuándo las personas tenían una situación jurídica consolidada, cuándo tenían verdaderamente un derecho adquirido, ¿sí? Aquí tenemos otros beneficios limitados, o sea que se limitan a esa regla, a esa fórmula del 3%, ¿sí? Deducción por donación en investigación y desarrollo tecnológico e innovación, el descuento del 25% de las inversiones en control y conservación y mejoramiento del medio ambiente. Fíjense que ahorita a la derecha encuentran el proyecto de reforma tributaria, entonces se limita con esa fórmula que vimos hace un momento. La deducción del 100% de las inversiones en infraestructura para escenarios destinados a espectáculos públicos. Hay un montón de inversiones que están ahí listas para tomar la deducción y pues terminan ya siendo limitadas, ¿sí? Drásticamente. El descuento del 25% de donaciones efectuadas a actividades sin ánimo de lucro del régimen especial. La exención de las utilidades repartidas a través de acciones a trabajadores hasta del 10% de la utilidad generada. Fíjense que esto también era, pues es una práctica muy común en startups, ¿sí? Repartir utilidades en acciones a los empleados, hacer contratos de vesting, entregar stock options. Bueno, digamos que ahí hay una cantidad de elementos que habían también sido pensados, digamos que en la dinámica de estos negocios y que ya viene a limitarse sustancialmente. ¿Sí? La deducción del 200% de salarios y prestaciones sociales pagados a trabajadores, mujeres víctimas de la violencia laboral hasta por un periodo de 3 años. Pues, yo la verdad no sé cuál habrá sido el éxito de esto, pero también viene a limitarse. Y aquí otros beneficios que se derogan, entonces, por ejemplo, las de los derechos de autor por libros de carácter científico-cultural editados e impresos en Colombia, ¿sí? Eso se deroga, ya no hay más exención, o sea, lo que se llamaba la ley del libro, y que, pues, de por sí, nuestros libros son bastante caros, los libros son acá caros en Colombia, pues aquí. La exención hasta del 50% de la renta que obtengan los industriales de la cinematografía cuando dicha renta se capitalice o se reserve producciones o investigaciones. ¿Cómo les fue? ¿Pueden apagar todo el micrófono que lo tengan abierto? Gracias. Entonces, fíjense también que Colombia se ha convertido en un hub para este tipo de actividades, ese beneficio se deroga. El 165% de la inversión a donación que se haga en proyectos culturales y creativos en el marco de las convocatorias anuales de proyectos de economía creativa se deroga. Las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico de actividades creativas por un término de 5 años, bueno, esto es economía naranja, esto ya. Y pues como conclusiones, pues yo creo que ya están como muy machacadas a lo largo de la presentación. Pues definitivamente, pues ese proyecto tiene un impacto muy alto en las startups, no se extienden los beneficios de economía naranja, se derogan deducciones, se limitan
las deducciones por inversión en investigación y desarrollo, tiene un alto impacto en la tributación de personas naturales con efectos drásticos en el ahorro, afecta sustancialmente a los rentistas de capital e inversionistas, haciendo que la tributación combinada sociedad-socio vaya entre el 48 y el 60% de la renta. Lo anterior sumado al impuesto al patrimonio, que recordemos que viene a afectar también a esos inversionistas cuyas startups son beneficiadas, entre comillas, o reciben inversión de fondos de venture capital o cualquier otro tipo de inversión, pues eso viene a afectar. Las que cotizan en bolsa ni se diga. Se aumenta la tributación de las ganancias ocasionales, entonces, como decía Carlos, en el momento de la venta, pues mi tributación o las tasas de tributación se van a incrementar exponencialmente. Y pues muchas gracias por su atención. No sé si tengas algún comentario adicional o si alguien tenga alguna pregunta. Preguntas, comentarios, bienvenidos. Bueno, hay alguien levantó la mano, Germán López. Sí. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Lo primero, bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. De verdad que Catalina, Carlos, todos los que están allá, qué exposición tan buena y tan completa de lo que es la reforma tributaria y los peligros que trae, pues, para nuestro ecosistema de Legal Tech y en general para el ecosistema de emprendimiento tecnológico en Colombia. Yo tengo tal vez una pregunta, yo no sé si tal vez lo trataron tan directamente, pero es algo que a mí me preocupa bastante y que tiene que ver con el descuento de IVA por la adquisición de activos fijos reales productivos, que ese es el artículo 258-1, si no me falla el estatuto tributario, que pues más o menos lo que dice es que pues uno va a poder pues deducir de su renta lo que paga IVA por adquisición de ese tipo de activos que pues se vuelven especialmente importantes en distintos sectores de la economía y particularmente aquellos que tienen que hacer inversión en maquinaria y equipos. Hay modificaciones. Sí, eso les iba a preguntar. Yo la lectura que tengo es que ahí no cambió nada ni tampoco estaría limitado por la excepción por la limitación del 3% entre comillas que hablamos ahorita, ¿cierto? De ninguna manera, es algo completamente aparte. No hay ninguna modificación en el descuento del IVA por adquisición de activos fijos reales productivos. No, de verdad que muchísimas gracias. Esa era una duda que tenía hace unos días. Y adicionalmente es importante tener en cuenta que ese descuento del IVA no es un beneficio tributario, ¿sí? De hecho, es un poco incompleto a mi modo de ver, porque realmente en sistemas tributarios que tienen un IVA puro, el descuento del IVA en la adquisición de bienes de capital es pleno. O sea, yo no tengo por qué entrar a mirar si es un activo fijo, real, productivo, que entre otras el Consejo estaba entendido que real, productivo es todo lo opuesto a intangible, en una interpretación que hizo hace unos años, a mi modo de ver, muy cuestionable, pero eso no es un beneficio. O sea, digamos que eso, si yo parto del IVA, es un impuesto que recae sobre el consumo, yo tengo que dar derecho al descuento del IVA porque es la única manera de hacer que ese impuesto efectivamente recaiga en su totalidad sobre el consumidor final. Si yo no permito el descuento, lo que hago es generarle un sobrecosto al productor o en todo caso a personas completamente distintas del consumidor. Entonces, ni siquiera es un beneficio tributario, es lo que nosotros llamamos el tributario una minoración estructural, o sea, es parte del diseño del tributo, es lo normal que ocurra. Nosotros desafortunadamente en el pasado lo limitamos muchísimo y digamos que en este momento tenemos esa norma que nos mejora la situación tributaria de muchas empresas, afortunadamente. No, muchísimas gracias por esa explicación, por esa aclaración. De verdad que muy valioso y de nuevo muchísimas gracias por el evento y pues lástima no haberlos podido acompañar presencialmente hoy. Estoy un poco enfermo, pero de verdad que muchas gracias igual por poderlos acompañar acá virtualmente. Mil y mil. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, no sé si nuestra audiencia virtual tenga alguna pregunta.
Creo que las preocupaciones son bastante fuertes después de estar entendiendo qué significa esta reforma y no solo creer en lo que uno a veces ve en las redes como memes o videos de periodistas que realmente no estudian esto con juicio y ver cómo esto afecta a nuestro ecosistema y es pues deber de todos no solo informarnos sino estar preparados para lo que puede llegar a venir y para que desde la academia, desde las columnas que escribimos, también ayudemos a concientizar a las personas sobre lo que está en juego en este momento. Quisiera antes de seguir, pues pedir a todos un gran aplauso para nuestros expositores. Realmente maravillosa presentación que nos muestra un poco pues también cómo es el nivel de presentación que estamos haciendo en la Asociación Colombiana de Legal Tech y en la maestría en Innovación y Derecho Digital de la Universidad Sergio Arboleda, donde lo que se busca es precisamente hacer este tipo de eventos con un nivel de profundidad amplio. Este evento no era abierto, este evento como las invitaciones le llegaron a muy pocos de ustedes, que fueron personas seleccionadas de las instituciones patrocinadoras, la universidad la Asociación de Legal Tech, y que va a ser parte pues de nuestros repositorios institucionales. No sé si aquí nos acompaña, es que veo al señor decano de la Escuela Mayor de Derecho, el doctor Hernán Jiménez, pero no sé si estás en este momento conectado. Sí. Sí, señor, aquí estoy presente. Decano, quisiera pues cederle a usted unas palabras en esta audiencia híbrida, donde llegamos a tener 50 personas conectadas en Zoom. Aquí hay más o menos unas 20 en el Centro de Innovación, en este tema pues tan interesante. Decano. Pues muchas gracias, doctor Germana, la Asociación Colombiana de Legal Tech, especialmente pues a nuestros expositores, doctora Catalina Hoyos y doctor Carlos Álvarez, de verdad que muy agradecidos por esa claridad, esa forma tan didáctica como ustedes han explicado ese proyecto de reforma tributaria y los riesgos que conlleva, pues nos deja a todos muy preocupados, no solamente para el tema de Legal Tech, sino además para todos los que en este momento en el país estamos tratando de entender los riesgos que conlleva una reforma si se llega a aprobar en esas condiciones. Les agradecemos muchísimo para la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Es un honor tenerlos a ustedes. Esperamos continuar contando con su presencia en esta casa de estudios. Están las puertas abiertas para todos estos debates y ojalá podamos seguir contando con ustedes en el desarrollo de la aprobación de esta reforma, donde seguramente van a hacerse unos debates muy importantes y va a haber unos cambios significativos. Esperamos que para mejorar esta reforma que genera de verdad una preocupación muy grande en todos los ciudadanos. Agradecer esa forma, como les digo, tan clara, tan transparente. Los que no somos tributaristas, pero estuvimos presentes en esta reunión, pudimos entender claramente todos estos temas y pues esperar simplemente que esto no se vaya a aprobar en esas condiciones y que podamos mejorarlo. De nuevo, un agradecimiento a todas las personas que estuvieron presentes en el día de hoy y al doctor Germán Flores en particular, que ha sido, digamos, nuestro organizador en todos estos temas. Y como les digo, reiterarle la invitación a nuestra Escuela de Derecho para que sigamos compartiendo y haciendo estos debates tan enriquecedores. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su presencia y buenas noches. Gracias, doctor Germán. Gracias, señor decano.
Muchas gracias, señor decano, por esas palabras. Bueno, tenemos ya, porque sabemos que nos hemos extendido poco, tenemos un par de preguntas de pronto para que nuestros expositores las contestemos y aquí haremos por terminado la sesión virtual y con las personas que están presencialmente pues continuaremos con nuestra copa de vino que es parte de la recompensa un poco por el espacio presencial, aunque invitamos a todos a brindar con una copa de vino desde sus respectivos lugares virtuales. Bueno, ahí tenemos el concepto de presencia económica efectiva o presencia económica significativa. ¿Podría tener algún impacto en temas como obligaciones frente al TLC con Estados Unidos? Pues ese es el gran debate que se está dando con esa cantidad de medidas unilaterales que están adoptando los estados frente a los retos de la economía digital. Digamos que para poner en un contexto muy preciso, los países ante la falta de consenso en el interior de la OCDE sobre cómo hacer para dejar de perder recaudos como producto precisamente de todas estas startups de base tecnológica que pueden hacerse en cualquier lugar del mundo, operar desde cualquier lugar del mundo, escalar, tener grandes utilidades. Entonces, ante esa falta de consenso, muchos países lo que han venido es estableciendo medidas unilaterales que se traducen en definiciones así de establecimiento permanente virtual, de ponerlos a pagar impuestos, de generarles retenciones en la fuente, crear impuestos a los servicios digitales. Y esa es sin duda una problemática que se genera, porque en este caso uno diría, oiga, usted está estableciendo un gravamen que hace la importación mucho más gravosa, que usted hace que fíjense que además el concepto de presencia económica significativa no necesariamente se refiere a los servicios, también se refiere a los bienes. Entonces yo sí creo que ahí nosotros vamos a poder tener unas discusiones bien fuertes en el interior de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Bueno, creo que los otros mensajes son de ya felicitación a nuestros expositores. Como decía el señor decano, esto fue magnífico. Entender esto cuando uno no es tributarista y le ha oído los números por mucho tiempo, no, o estos números tan complejos, no es tan fácil. En serio, muchas gracias tanto a Carlos como a Catalina porque la presentación fue excelente. En serio, entender esta reforma no es sencilla y sobre todo poner unos ejemplos realmente claros. No solo es como poner las normas que a veces pasan desapercibidas o no pueden ser entendidas en los reales efectos que pueden tener en las empresas, sobre todo en estos emprendimientos legal tech que se ven amenazados por todo lado. Por un lado, cuando no tienen una rentabilidad muy grande en principio, que es lo que, como decía Carlos, le puede pasar a muchas. Y segundo, cómo va a convencer un empresario en legal tech o en innovación a un inversionista en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que invertir en Colombia es interesante, porque cuando miran estos números, que es lo que realmente miran los inversionistas, van a decir, pues no, mejor se lo invierto a startups en Costa Rica, en Argentina, en Brasil, y después pues cuando ustedes estén en otro ambiente podemos hablar. Y eso también puede generar una fuga de cerebros, una fuga de innovación colombiana, porque yo como innovador, o sea, pongo el ejemplo, por ejemplo de Carlos, Catalina y yo, los tres coincidimos en haber estudiado en el Reino Unido, pero los tres también coincidimos en que teníamos que traer nuestras ideas aquí a Colombia, no quedarnos allá en el Reino Unido a pesar de que era muy tentador. Vinimos aquí y de pronto con estos incentivos uno ya se empieza a pensar si es mejor no mirar otros escenarios. Y estos son un ejemplo solo de lo que estamos viendo en este momento. Entonces, muchas felicitaciones a nuestros expositores, en serio, muchísimas gracias. Y vamos a hacer un especial anuncio muy cortico para todos los que están en escenarios virtuales y presenciales, y es que, y Francis, si quieres puedes ir presentando nuestra presentación, y nosotros tenemos el gusto hoy de hacer el lanzamiento oficial del primer Congreso Internacional
de Legal Tech en Colombia que se va a llevar a cabo en Santa Marta entre el 3 y 4 de noviembre en el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Va a ser un evento maravilloso donde vamos a combinar, vamos a ser muy disruptivos porque no solo van a haber conferencias de expertos en Legal Tech y expertas en Legal Tech, de hecho el tema de inclusión es bien importante en ese evento. Vamos a tener ferias de startups, vamos a tener el patrocinio de una empresa de tecnología importante que va a estar allá presente, vamos a tener invitados internacionales de Estados Unidos, de España, del Reino Unido y además muchos nacionales en donde vamos a tener presencia tanto de los emprendimientos y las principales startups Legal Tech, bancos, vamos a tener a la academia, vamos a tener al gobierno, inclusive hasta vamos a tener una conferencia del Legal Tech en la industria del fútbol y va a venir directamente la Federación Colombiana de Fútbol a mostrarnos cómo el Legal Tech le ayuda a proteger los derechos de los deportistas. O sea, va a ser un programa realmente sensacional, no se lo pueden perder. En el transcurso de esta semana estaremos ya dando más información con el precio, con los planes de descuentos que hay para sociedades de ALCO, para miembros de la maestría, también los convenios que ya tenemos con hoteles en Santa Marta, con aerolíneas, y realmente pues queremos que sea un escenario maravilloso que año a año vaya creciendo y que ese ranking que se obtuvo con el estudio de la Fundación Conrad, pues realmente este evento se convierta en un motor para visualizar ese tipo de cosas y que ojalá pues la reforma tributaria pues no lo deje. Muchas gracias a todos. ¿No? Ya podemos. Chao. Gracias, hasta luego, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.